Dentro del quehacer pedagógico, el desarrollo humano integral debe ser abordado desde una perspectiva que comprenda todas y cada una de las dimensiones del ser humano, teniendo en cuenta los cambios que experimenta la sociedad actual, producto de avance vertiginoso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Buenas tardes, mi nombre es Ramiro García, especialista de estudios pedagógicos, estudiante de maestría en la Universidad de la Costa, y a través de este video quiero compartir con ustedes un poco acerca de lo que es el desarrollo humano desde la dimensión sociopolítica. Eh, de alguna forma los seres humanos tenemos o sentimos la necesidad del contacto con el otro, es decir, de relacionarnos y convivir con los demás. Sabiamente expresaba el filósofo griego Aristóteles en la antigüedad que el hombre es un ser social y político por naturaleza. Esto deja entender claramente la intención que tiene la dimensión sociopolítica o el valor que ésta tiene en el proceso de formación del estudiante. Pero no solo convivimos con otras personas porque nuestra propia naturaleza social así lo determine, sino porque igualmente necesitamos de la compañía y de los servicios de los demás, que tanto pueden brindarnos y que tanto de lo que nos brindan puede ser realmente primordial para nuestro desarrollo como sujetos sociales y políticos. La sociedad en sí es un conjunto de relaciones, de interacciones entre los seres humanos. Esto se da de forma permanente y lleva o conlleva a cambios significativos. El objetivo de esta disertación es determinar los aspectos que inciden en el desarrollo sociopolítico del ser humano y la forma como podemos desde nuestra labor como docentes potenciar esta dimensión. El enfoque sobre el cual vamos a trabajar es el filosófico, el teológico, el psicológico y el sociológico. Los conceptos claves son sensibilización, concientización, democracia, ciudadano, participación, formación política y libertad. Según Piaget, el conocimiento social proviene de la aproximación del individuo con su grupo de influencia, que es una fuente de información constante, permanente, de la cual hacen parte la familia, papá, mamá, los amigos, los maestros y todos quienes comparten en el contexto junto con él. Pues bien, ¿qué entendemos por dimensión sociopolítica? ¿O qué es en sí la dimensión sociopolítica? Es la capacidad de la persona para vivir entre y con los otros de tal manera que pueda transformarse y transformar el entorno en el que está inmerso. ¿Cómo está relacionada? Se relaciona con el proyecto de la institución educativa en primera instancia. Se relaciona con la estructura y la organización de la sociedad alrededor de la cual se construyen las normas esenciales para la convivencia, pero también con la posibilidad de pertenencia y la responsabilidad social como sujeto político, al igual que el compromiso con la construcción de una sociedad más justa. ¿Cómo se puede desarrollar esta dimensión? Hay que tener en cuenta que en la formación de un sujeto político debemos dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor como ciudadano formado en tres direcciones. La primera es la conciencia histórica, que tenga conocimiento de los momentos históricos que hicieron parte de la formación social. La segunda tiene que ver con la formación de valores cívicos, virtudes que comprenden el sentido de lo público, la solidaridad y la justicia. Y la tercera tiene que ver con la formación de un pensamiento que le permite elaborar juicios de valor y llevar a cabo acciones políticas que tienen que ver con el uso de la palabra en diferentes escenarios. ¿Cómo se hace visible esto? Pues se concreta en la
en la cualidad y perfil que tiene el estudiante cuando ya se inserta en la sociedad como un ser activo, altamente productivo. La dimensión sociopolítica puede dar cuenta de lo que ocurre en el estudiante en sí y alrededor de él como ciudadano, formado en tres direcciones. La primera tiene que ver con el conocimiento de los momentos históricos, ya decíamos ahorita, ¿verdad? Y esto tiene que estar íntimamente relacionado con la forma como él ha ido evolucionando dentro de su entorno, dentro del espacio en el que generalmente convive. ¿Qué tan informado o qué qué tanto empoderamiento tiene del sentido de lo público, la solidaridad, la justicia y el reconocimiento por las diferencias? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo sabe resolver los problemas que tiene que enfrentar? ¿Quiénes intervienen en el proceso? La formación integral específicamente supone de alguna forma el concurso de todos los actores de la comunidad educativa, entendiendo esto como los docentes, los mismos pares o sus compañeros de clase, los padres de familia y todas aquellas personas que hacen parte de ese entorno en el cual se desenvuelve el estudiante. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto a la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pues bien, la realidad cotidiana dentro del colegio se ve reflejada en forma permanente en las actuaciones que el estudiante tiene, ¿verdad? A través de los juegos, de la forma como se relaciona con sus pares, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, las responsabilidades que asume frente a los compromisos que se le asignan. Pues bien, los aspectos más integrantes o más determinantes que permiten desarrollar la dimensión sociopolítica en el estudiante giran en torno a tres ejes. El primero es la formación de un sujeto político que pueda dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor y además promueva la formación de un pensamiento crítico basado en el juicio y la acción política que contribuyan a generar sociedades más justas. La segunda tiene que ver con promover el conocimiento de los momentos históricos que hicieron parte de la transformación social de la humanidad a través de la historia, ¿sí? Involucrando obviamente aquellos aspectos o cambios que ha sufrido su comunidad, la ciudad, el país, la región. Todo esto hace parte de la formación social y política del individuo como tal. Y también tenemos que tener en cuenta que el hombre, por ende, es un sujeto político. Por ese motivo debemos promover la conformación de una idea de justicia en él que incluya tanto lo individual como lo social o colectivo, de modo que a partir de allí pueda construir un proyecto de vida que esté acorde con el momento actual en que vive y que le garantice de alguna manera una convivencia armónica con los demás dentro del contexto de la sociedad. Compartiré con ustedes algunas pequeñas estrategias que considero son fundamentales para potenciar la dimensión sociopolítica. La primera es que debemos entender que la formación política debe ser vista desde una perspectiva compleja, holística, metadisciplinaria e integradora de los saberes. Esto quiere decir que de alguna manera nuestra finalidad en el proceso de educación debe estar orientada hacia la conciencia crítica, brindándole al estudiante las herramientas adecuadas que le permitan intervenir en la sociedad de forma activa. La segunda dimensión o la segunda estrategia tiene que ver básicamente con la forma como tenemos que ver la formación política. Esta debe ser abordada de forma crítica, ¿sí? Entendiéndola como una formación transformadora,
lo que implica que en la escuela se deban emplear múltiples estrategias y técnicas didácticas. Por ejemplo, el estudio de casos concretos, ya tiene que ver de alguna manera cómo impacta la economía del país, cómo impacta el crecimiento de las ciudades, el desplazamiento de la población, por ejemplo. La tercera tiene que ver con la forma como asumimos el aprendizaje. Este debe ser visto como un proceso de formación política que implica en el mayor grado posible la contextualización en el entorno en el que el estudiante vive generalmente y se desarrolla. ¿Sí? La forma como se vincula a la realidad social de su entorno, de la institución educativa y el nivel de maduración que el alumno va adquiriendo a través de la elaboración de juicios críticos que le permiten también ser aportante a la solución de las problemáticas que aquejan a su comunidad. Otra estrategia tiene que ver con la forma como le enseñamos al estudiante a establecer alianzas con los diferentes agentes educativos y de socialización, generando espacios propicios para la formación política del alumno. ¿Sí? Un ejemplo de esta estrategia se puede dar, por así decirlo, durante la campaña que los estudiantes realizan para aspirar a cargos como delegados del Consejo de Estudiantes o personeros o contralor del colegio. Otra estrategia es la que nos permite o nos obliga a entender que la educación es un posicionamiento ético y político y social, que de alguna manera las cargas ideológicas que el estudiante va adquiriendo son las que legitiman o cuestionan o le permiten transformar a él su realidad. Y esa realidad es la que de alguna manera le va a permitir consolidar un proyecto de vida realmente significativo. Y por último, hay que entender que el proceso de formación de las y los estudiantes como sujetos políticos se enfoca o debe enfocarse en hacerlos protagonistas de su propia realidad, de su propio aprendizaje, dentro de un marco de inclusión que permita que ellos valoren, reconozcan y respeten las diferencias. De esta forma estaremos contribuyendo desde nuestro quehacer como docentes del área de sociales y específicamente desde las competencias ciudadanas al potencializamiento o a potencializar la dimensión sociopolítica de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, espero comentarios y que les haya gustado el video. Ya posteriormente compartiremos más información, otro tipo de estrategias que permitan fortalecer dimensiones diferentes a la sociopolítica.